Bienvenido a Contrapoderes.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres saber todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy tenemos Foro Antiizquierda, capítulo Perú. Contrapoderes.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoderes.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina, hoy con este interesante Foro Antiizquierda, capítulo Perú. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, Colina, afortunadamente viernes de Foro Antiizquierda, como lo has mencionado, y justamente para hablar de un país que ha estado bastante en las noticias, ¿no? Bueno, por varios temas, vamos por supuesto a conversar algo de política local, pero después también vamos a tocar estos temas que han inundado todos los titulares y las redes sociales, ¿no? Con dos expertos, con dos conocedores, porque bueno, justamente están allí en el centro de todo el debate. Nos acompaña hoy Aldo de Vivo, él es politólogo, y nos acompaña José Luis Feliciano, él es licenciado en comunicaciones. Bienvenido, Aldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Un placer y gracias por la invitación. A ti por asistir, bienvenido. Bienvenido, José Luis, ¿cómo Aldo. Gracias, señor Colina. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, un saludo desde Tacna, Perú, aquí frontera con Chile y Bolivia, de este rincón al sur del país. Bueno, más bien agradecido por aceptar la invitación. Por aceptar la invitación a los dos, muy agradecido. Y bueno, este es un tema muy importante. Vamos a empezar, como había mencionado, con la política local, porque también Perú es un país que, digamos, se ha caracterizado, ¿no? Porque normalmente como que la izquierda en ese país no tiene tanta fuerza. Quizás sí hay algunos líderes, quizás sí ha tenido como que cercanía, ¿no? Al poder, sin embargo, tiende a no poder solidificarse tanto como en el resto de la región. Entonces, quiero empezar con José Luis, que es peruano, ¿no? De nacimiento y de allá. Así que, José Luis, esta apreciación que yo estoy teniendo, ¿es correcta? O quizás yo estoy un poco alejado de la realidad. Y si es así, ¿por qué? Es correcta en cierta medida. Inicialmente, creo yo, tu planteamiento podría tener una respuesta que veamos la realidad política del Perú considerando la historia. En el año 1980 tuvimos una hiperinflación que llegaba casi al 2000%, en donde prácticamente podríamos nosotros remembrar lo que nos ocurrió como lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela, ¿no? Inyectar dinero, atentar contra la propiedad privada, entre otros aspectos más que en efecto espantan al capital privado, a la inversión de cualquier tipo, ¿no? Entonces, al final de esto, cuando termina el gobierno de Alan García, que genera esta hiperinflación, un shock económico gracias a un liberalismo económico, el destrabar mucha regulación, quitarle tanto poder al Estado, sobre todo este afán errado que tienen al generar empresas públicas desde el Estado, se suprimió, se vendió, se aligeró la carga estatal y de esa forma, también gracias a una nueva reformulación de la Constitución peruana, en donde ya no consideran al Estado como un ente empresarial, es que se le da más aire. Y creo que desde que se cambió desde el año 1993 la Constitución hasta el momento, hemos tenido una estabilidad económica muy interesante, la cual incluso nos ha permitido superar esta pandemia de una mejor forma. No hemos sentido una gran crisis, al menos ahora ya la estamos sintiendo después de haber estado encerrados casi un año, pero creemos que esto del libre mercado, de abrirnos a los mercados, de considerar el capitalismo como base para el desarrollo individual, sobre todo, la estabilidad en salud y en economía ha funcionado. Lamentablemente la memoria es muy débil, es muy frágil y se está notando ahora una tendencia a nuevamente volver a ese afán que inclusive demagógicamente, paradójicamente también, irónicamente también, muchos candidatos, sobre todo de tendencia izquierda, traen como promesa política. Debemos cambiar la Constitución porque yo creo que está mal redactada. Es lo último que estamos escuchando en las campañas políticas. Y esto quizá también remembrando lo que ha ocurrido en Santiago de Chile ya hace un año, en donde antes de la pandemia, por meses enteros estaban buscando el planteamiento para reconstruir o reformular la Constitución, lo cual para nosotros, en Tacna, al menos siendo frontera con Chile y con Bolivia, estábamos y estamos todavía
seriamente preocupados porque consideramos que los capitales internacionales que traen aquí, gracias al turismo, a la compra de productos, de ropa o alimentos, podría disminuir. Por lo tanto, nosotros entendemos en esta frontera que el libre mercado es sumamente importante para salir de la pobreza en cualquier estrato social. Ahora, hablando de la política local, el 11 de abril tenemos elecciones nacionales y congresales la tendencia está yendo en un gran porcentaje con George Forsyth, un arquero futbolista que fue alcalde del distrito de La Victoria, sin casi ninguna experiencia en gestión pública y frustrados intentos de rescatar o hacer empresa en el sector privado. Y a pesar de ello, tiene un porcentaje que de un 18 hace como un mes ha bajado ahora un 10%, pero aún así está en la cabeza. Muchos creemos, me incluyo también, que es una especie de personaje que ha sido construido gracias a sectores políticos muy interesados en mantener el status quo y también medios de comunicación están inclusive absorbiendo, parasitando gracias al sector estatal, porque han inclusive promovido una ley, o mejor dicho, han intentado que se derogue la ley que permite que el sector de comunicaciones pueda recibir dinero del Estado. Y gran cantidad de publicidad que está sosteniendo los medios de comunicación, de medios, yo les diría medios de embrutecimiento masivo, están siendo subvencionados con dinero del Estado. Y eso es algo que lamentablemente está direccionando la decisión política de las personas en gran mayoría. Hay una corriente que está empezando a generar mucho interés, que es el sector liberal, libertario, conservador y hasta derechista, que está generando bloques políticos a modo de confrontar a este monstruo que se ha plegado al estatismo, inclusive considerando a Odebrecht, que es una de las empresas privadas constructoras que más ha corrompido casi todos los sectores institucionales del país y también a los medios de comunicación, lo cual es preocupante. Entonces vemos ahora una tendencia que está generando mucho interés por parte del sector juvenil a modo de considerar el sector privado como potencia para rescatar la crítica situación económica que estamos viendo y que vamos a vivir mucho más adelante. Y esperamos que suceda entre la tendencia más a la derecha, inclusive que ellos inclusive buscan no tildarse de derecha, sino más de libertarios y liberales. Están entre ellos Hernando de Soto, un reconocido escritor, economista, inclusive nominado 2 veces al Premio Nobel de Economía, considerado por varios como el economista, uno de los 20 economistas más importantes del mundo, viene a complementar y presentar un proyecto que permite otorgarle derechos de propiedad a los peruanos, lo que no hay en estos momentos, realmente hablando a modo de propuesta política. Hablar también del subsuelo a modo de que este sea de dominio de quienes tienen el suelo, entre otras características, permiten que Hernando Soto sea una de las alternativas más interesantes que hasta el momento hay. Entre otros personajes que estamos viendo de tendencia derechista o libertaria, Rafael López Aliaga también se centra en un discurso mucho más conservador, promoviendo la vida desde la concepción, la familia como se contempla, entre otros aspectos, digamos, impregnados en fe, en dogma, que en cierto modo cautiva o interesa a gran cantidad de peruanos que también tienen como base la creencia religiosa, pero tienen una oposición clara, ¿no? Que también estamos viendo muchos libertarios que están confundiendo la libertad con el conservadurismo o el derechismo, y quizá eso pudiese perjudicar a mediano o largo plazo la tendencia libertaria, que es reducir al Estado. Quizá en ese aspecto Rafael López Aliaga está justificando al Estado, a modo inclusive de impedir que las mujeres puedan abortar, y eso es una gran contradicción. Claro. Keiko Fujimori, solo para terminar con este análisis, lamentablemente se ha estancado, ha tenido mayoría en el Congreso anterior, pero esta gran alternativa que había planteado ha sido prácticamente minimizada o despreciada por ella misma. Y lamentablemente no supo consensuar políticamente teniendo la mayoría en el Congreso, en el Congreso anterior, y vacando a Pedro Pablo Kuczynski, impidiendo que pueda gobernar a través de un libre mercado, lo cual generó la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski gracias a Keiko Fujimori y a sectores de la izquierda. Y ahora vemos que Keiko no levanta, y quizá todos los votos que deberían estar yendo para ella se están dividiendo con Hernando Soto y Rafael López Aliaga, lo cual inclusive podría ser perjudicial, porque está dividiendo al sector derechista, liberalista,
necesitamos de inmediato enfrentar ante Verónica Mendoza, quien fue muy amiga de Hugo Chávez, o inclusive por Lescano, quien tiene una tendencia que intenta regular al sector privado, que también es de tendencia izquierdista, y se están incrementando mucho más sus posiciones. Eso es a grandes rasgos lo que podría resumirte en cuanto a lo que sucede hasta el día de hoy políticamente hablando. Y esto posiblemente cambie en las próximas semanas, las campañas recién están calentando, pero vamos a ver qué sucede, ¿no? El tema de los venezolanos y la migración es clave también aquí. Sí, no, y eso lo vamos a estar tocando más adelante, pero ahora bien, Aldo, tú eres venezolano y estás viviendo en Perú. Esta percepción o esta descripción que ha dado José Luis Feliciano es correcta, tú también la percibes de esa manera. ¿Está Perú alejándose un poco de eso que le dio éxito durante varios años y se está acercando a la izquierda? ¿O quizás no es tan, digamos, tan real ese, quizás está siendo el pesimista, ¿no? ¿Qué análisis tú nos das al respecto, Aldo? Bueno, José Luis, excelente análisis, debo decirlo. Ha tocado todos los temas neurálgicos políticamente acá en el Perú, debo reconocerlo. Sí, en efecto, él tiene toda la razón en lo que ha dicho. Lo que tú dices inicialmente es cierto. El Perú es un país que le ha huido o donde la izquierda no cuaja. No cuaja por varias razones. La primera es intrínseca. La izquierda dentro del Perú toda la vida ha estado dividida. Habría que leerse el libro de Aldo Mariátegui, El octavo ensayo. Muy bueno, lo recomiendo, para darse cuenta lo dividida que ha estado en la historia la izquierda del Perú. ¿Por qué? Porque tienen concepciones totalmente distintas, a pesar de ser de izquierda. Ellos tienen radicalismos entre ellos mismos. Por ejemplo, tenemos a Antauro Humala. Antauro Humala es un hombre radicalmente de izquierda, pero él propone un nacionalsocialismo. Por ejemplo, tenemos una Verónica Mendoza, que Verónica Mendoza propone el chavismo, fidelismo acá en el Perú. También tenemos a un Lescano, que el Lescano, por ejemplo, plantea un socialismo más, una socialdemocracia al estilo ADECA, ¿no? Pero entonces tienes tres puntos donde no coinciden y son radicales, no se llevan bien entre ellos, no dialogan. Entonces, intrínsecamente, la izquierda peruana toda la vida ha estado desunida, que sigan así eternamente. Por otra parte, extrasocietalmente, podemos decir que la izquierda en el Perú se ha asociado con hambre, inflación, terrorismo, que es un punto importante. Cuando tú en el Perú dices izquierda, la gente lo asocia con Abimael Guzmán, con el MRTA, con Sendero Luminoso, con Alan García en la inflación en 6.000%, con los suicidios de la gente que perdió los ahorros de INTI a Sol, o de Sol a INTI. O sea, la izquierda peruana se ha encargado de lapidarse a sí misma. Eso es importantísimo acá. Y la derecha, con Fujimori, cogió muchísima fuerza. Claro, que hay críticas al modelo de Fujimori, por supuesto, se terminó en un mercantilismo, lamentándolo mucho. Sin embargo, lo que dice Luis es esencial. Acá se está planteando un chilenazo, es decir, un cambio de constitución. Cuando nosotros tenemos una constitución, a quien no la ha leído, le recomiendo leer el capítulo económico, creo que es a partir del artículo 60, si mal no recuerdo, Luis, corrígeme por favor, creo que es 59 o 60. El capítulo económico de la Constitución peruana es hermoso, debo decirlo. Es espectacular y es lo que ha permitido que este país salga adelante. Que los demás gobiernos no lo han cumplido, no han respetado la Constitución, porque ha aumentado la burocracia, ha aumentado la carga impositiva. Es decir, este país, el 75% de su economía es informal. Es informal porque simple y llanamente hay demasiados trámites y carga impositiva en el sector privado. De manera tal que nadie quiere estar legal en un país donde pues, te ahogan antes de comenzar el negocio. Entonces, si nosotros implementamos de forma correcta la Constitución, nosotros vamos a tener un libre mercado, o por lo menos en un 70-80%, y vamos a ese 75% de informalidad va a pasar a lo formal. Eso es importantísimo. Ahora, el tema de la derecha en el Perú.
Actualmente, y es algo que estoy viendo, se está dando una generación de jóvenes muy, muy grande e importante, donde están muy claros, donde están accionando en la parte intelectual, en la parte de activismo político, en la parte de propaganda, donde están desarrollando proyectos, donde están hablándole a la gente, que está sirviendo como freno. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros sabemos que la juventud tiende a la izquierda por estas ideas de cambiar el mundo, todo el mundo justo, la justicia social. Todos caen en ese sarampión, como lo dice el libro del manual idiota, del buen idiota latinoamericano. Todos sufren de ese sarampión cuando son adolescentes. Sin embargo, en el Perú hay una conciencia libertaria, liberal, que se está cuajando muy rápido, muy fuerte, y están levantando candidatos como, por ejemplo, Hernando de Soto y López Aliaga. Como bien lo dijo Luis, Hernando de Soto, un hombre reconocidísimo a nivel mundial. Yo incluso estudié con sus libros en la Universidad de los Andes. Y tenemos a Aliaga, López, es un hombre más conservador, es un hombre que apuesta más al colectivismo de derecha, donde el Estado pues va a regir ciertas libertades individuales. Entonces, eso no ha calado mucho en esta juventud libertaria. Sin embargo, es un hombre que ha reconocido los talentos y la profesión de Hernando de Soto, como otros Sillonis, por ejemplo, también reconoció la capacidad de Hernando de Soto para gobernar y los proyectos que tiene. Hay algo importante de destacar acá, y es que Hernando de Soto, gracias a Hernando de Soto, el calificativo de narcotraficantes del sector cocalero peruano en la década de los 80-90, no recuerdo, le fue retirado porque él intervino en el sistema mundial diciéndoles, mira, ellos son cocaleros, no son productores de cocaína, y logró otorgar licencias y títulos de propiedad, que es su famosa teoría del misterio del capital. Entonces es importante e interesante cómo está esta dinámica de derecha en el Perú. ¿Por qué? Porque son los jóvenes los que están inclinando la balanza. Y es curioso que en un país donde no se ha vivido en los últimos 30 años, 40 años, el socialismo crudo y rudo como lo vivimos nosotros, tú, Esteban, Colina y yo, donde nosotros, bueno, por inercia, la juventud venezolana está yendo a la derecha, porque dijeron, oye, ya yo viví la izquierda, ya yo sé lo que es vivir en socialismo. Pero en el Perú no está pasando eso, en el Perú es por conciencia. Entonces es bastante interesante. Ok, mira, les voy a pedir que sea un poco más breve en la respuesta para que nos dé chance de abarcar todos los temas, ¿no? Porque es muy interesante, sobre todo el análisis político está bien extenderse, pero hay muchos interrogantes. Entonces, brevemente, quiere decir entonces que la derecha es la que va a gobernar el Perú. Básicamente, ¿cuál es el candidato que tiene mayor posibilidad de ser el presidente? Comenzó con José Luis. Bien, gracias. No creo necesariamente que el triunfo esté asegurado para un bloque liberal o derechista, si consideramos el derechismo como enfoque liberal. Es más, planteándonos el sistema electoral que tenemos, democrático que tenemos en el Perú, tenemos una vuelta en donde tienes que elegir presidente, vicepresidente y congresistas, e inclusive si no se llega a un porcentaje alto en votación, esto puede pasar a una segunda vuelta. La estrategia que muchos de ellos están considerando, muchos de los políticos actuales, es inclusive llegar a polarizar ambos sectores para, digamos, generar más interés en los electores, pero la segunda vuelta, que es prácticamente clásica de verla en el país, no se está contemplando bien. Inclusive la segunda vuelta puede ser completamente diferente a la primera. Usualmente las primeras vueltas son en donde los candidatos políticos muestran qué tan bien tienen las propuestas o a qué sector se inclinan, derecha, izquierda, autoritarismo, liberalismo. Pero cuando pasas a la segunda vuelta, todos buscan irse al centro, a ganarse los votos de los izquierdistas y derechistas. Y eso es sumamente interesante, porque yo no me imagino qué diría Rafael López Aliaga, siendo el conservador derechista, que va inclusive buscando autoritarismo del Estado para
prohibir el aborto, el consumo de drogas o incluso, entre otros factores más que van de tendencia a lo moral, ¿cómo va a ser él para jalar los votos de la izquierda en ese caso si les está dando con ametralladoras por todos lados? Entonces, a mí me preocupa mucho la segunda vuelta, más inclusive que la primera, porque en la primera podemos ver, pueden ganar ahora mismo, pero para la segunda las estrategias me parecen que no van mucho para el sector derechista o en liberal. este momento, ¿quién está de primero en las encuestas? George Forsyth, quien al principio tenía un 18%, ahora creo que está cayendo en un 10%, pero él es, como mencionaba, no detecto la tendencia política de él, más bien que es un oportunista y que solamente su posición es status quo, ¿no? Tal como está, que es prácticamente arrastrar tendencias de control asistencialistas, de lo que hemos visto ahora que no está funcionando. Es crear una construcción de grupos de poder que quieren tener el control, pero volviendo a la pregunta, yo veo muy difícil que un gobierno de derecha, tal como está ahorita planteado, dividido entre Keiko Fujimori, Hernando de Soto y Aliaga, pueda avanzar. Entre los tres, quien más podría tener la oportunidad de ganar ante cualquiera de los oponentes es Hernando de Soto, para una segunda vuelta. Eso sin lugar a dudas. Keiko Fujimori no podría ganar porque tiene una enorme cantidad de oponentes que apenas tengan la oportunidad le van a saltar el cuello. Rafael López Aliaga, de la misma manera que Keiko Fujimori, le van a saltar el cuello, ya lo están haciendo, es más, están viendo cómo puede avanzar, hasta dónde va a llegar. Las feministas también de izquierda saldrían para ir en contra de Rafael López Aliaga. Y quien no se está buscando pleito, creo que me parece muy muy político y simplemente basándose en su discurso economista, es Hernando de Soto. Yo creo que sí sería la mejor alternativa en una segunda vuelta para jalarse los votos tanto de la derecha liberal y de la izquierda, a quienes les dice yo no me voy a meter con tu vida privada, claro, o tu moral, sino que te voy a dar alternativas económicas para que salgas la pobreza. Interesante. Aldo. Sí, yo también dificulto muchísimo que el bloque liberal de derecha llegue realmente, porque sabemos que está Forsyth de primero. Forsyth es un individuo que es un analfabeta completo político. Él es del que cree que porque yo saco una ley debe cumplirse y las cosas deben acomodarse. Porque claro, un analfabeta político no conoce cómo funciona la política, ni sociología, ni nada por el estilo. Entonces, yo viví en La Victoria durante su mandato y te puedo decir que la destrozó económicamente, infraestructura, la destrozó por completo. De hecho, quedó como última en todos los medidores de distritos de Lima. Eso es importante decirlo. Él cree que con leyes se resuelven las cosas. Entonces es un analfabeta político. Sin embargo, lo que dice Luis es importante. La segunda vuelta se decide las estrategias, las alianzas, y ahí se ve quién es quién. Yo también creo que el único que puede llegar a segunda vuelta con fuerza y jalarse el voto de la derecha completa, más la izquierda que habla eso del feminismo, que habla de las drogas, que habla de la prostitución, del aborto y todo esto, es Hernando de Soto, porque él no se está metiendo con eso, él no se está metiendo en temas morales como López Aliaga. Entonces, pero sí dificulta bastante la llegada de la derecha al poder en el Perú. Bueno, ahora bien, hay un tema que he estado en boga, sobre todo cuando ocurrieron estos asesinatos de venezolanos en algunas localidades en Perú. Entonces, se ve que puede entrar lo que tiene que ver el discurso xenofóbico, y al parecer, no tengo los datos exactos, y por eso es que quiero preguntar, candidatos a presidente del Perú que han utilizado el discurso venezolano como para ganar votos, porque obviamente pues la presencia de los venezolanos en el Perú no ha sido del todo bien recibida, no vamos a decir que por todo, sobre todo porque ha ido mucha gente venezolana a delinquir, y esto ha empañado un poco el gentilicio venezolano. No es la mayoría, pero es un grupo que ha estado allí delinquiendo. Entonces comienzo con José Luis. ¿Crees tú que el discurso xenofóbico en contra de los venezolanos está siendo tema de campaña en la política, o está siendo tema de campaña presidencial en la política en el Perú? Sí, definitivamente sí. No es sorpresa para muchos candidatos que están saliendo en entrevistas a usar esto de la xenofobia, inclusive de la intervención contra migrantes, sobre todo ilegales, para generar cierto tipo de simpatía ante el peruano que, en efecto, muchos estamos cansados, digámoslo así, me incluyo en cierta manera.
en todo lo que estamos viendo a través de medios de comunicación, robos a mano armada, asesinatos, que es lamentable, obviamente, creo que cualquiera indignaría eso. El asunto va en lo que estamos viendo desde materia económica, y en lo personal sí me parece que hay un factor que está generando interés de parte de la ciudadanía al político, quien está promoviendo expulsar a los venezolanos que son ilegales y que están cometiendo delitos graves. Es interesante, y a los peruanos que estamos cansados, pues nos llama la atención y nos da cierto grado de confianza. Porque es clásico, si llegas, si abres la puerta de tu casa y se meten como se les da la gana, se comen tu comida, ensucian el baño y todo lo demás, lo que compete, si eres dueño de tu propiedad, es sacarlos cuando no hay propiedad y cuando están destruyendo en vez de construir. Eso a la gente les está agradando, aunque tampoco no sea bonito, pero es lo que está pasando. Y del lado contrario, nos serviría inclusive también para los políticos de derecha afirmar que no deberíamos llegar a ese nivel de, digamos, país alejados de nuestras ciudades o de nuestros países. Y esto es el resultado directo de un gobierno izquierdista, socialista, autoritario, intervencionista, dictatorial, como lo que estamos viendo en Venezuela. Eso quizá podría balancear un poco la cosa, pero en definitiva hay otro problema más, que es el de la economía, porque lo que estamos viendo es que los venezolanos están justificando, o mejor dicho, apenas tienen ingresos económicos, se los mandan a Venezuela, a las familias, que no me parece mal, pero sí preocupa porque están debilitando mucho más la economía del país, y además que están, inclusive, tan solo con el hecho de mandar dinero a sus familias en Venezuela, las están aligerando del gran problema que tienen económico allá. No tanto porque están siendo subvencionados, están siendo asistidos por sus familias que están en otros países, y de esa forma pueden subsistir, digamos, ante el problema que el socialismo o la izquierda, en este caso retrógrada, intervencionista, puede estar generando. Y lo otro también que estoy observando es que muchos venezolanos, entre ellos que no son legales o formales, se están beneficiando de los recursos que da el Estado a modo de asistencias como educación o salud. Y esto es lamentable también porque desafortunadamente los venezolanos no están produciendo nada y no pagan impuestos, y apenas tienen la oportunidad lo mandan a sus familias, lo que parece bien a modo de subsistencia. Pero a modo de beneficiarse con lo que otorga el Estado peruano, solamente antes contemplado para peruanos, está generando una carga de burócratas o de déficit en el propio Estado, y también está perjudicando la economía estatal. Por lo tanto, si nos vamos a esos discursos, los discursos contra la migración de Venezuela podría alimentar a que el peruano vote o decida por estos políticos que están prometiendo esto, que me parece demagógico, ¿no? No creo que sea la mejor alternativa. Pero entre ellos, Hernando de Soto plantea, bien, la mano de obra de Venezuela se debe de aprovechar. ¿Y qué sucede que no sucede? ¿Qué sucede que ahora mismo es que no tenemos capital, no tenemos empresas privadas y casi todo está en el sector público? Entonces lo que necesitamos es dinamizar la economía, generar más puestos de trabajo a través del libre mercado, y ahí le estaríamos dando más empleo a los venezolanos y a quienes vengan. Pero eso no lo podemos tener ahora por la cuarentena, por las restricciones, y por la mala fama que se están generando. Ya al principio, hace 2 años, cuando Pedro Pablo Kuczynski afirmó hay que recibirlos bien, se entendía a modo altruista de compartir algo con quienes lo necesitan. Pero desafortunadamente la poca seriedad en el tránsito, que vengan y rompan las fronteras de forma ilegal, que roben, que asesinen, inclusive por placer o simple gusto, no está gustando para nadie. Estoy seguro que a ustedes tampoco les gustaría que eso suceda cuando un peruano... Y como que tampoco también... nos gusta la generalización, porque entonces porque unos sean asesinos y delincuentes, no podemos decir todos los venezolanos. Yo lo entiendo. Y yo te tengo otra pregunta ahorita, pero voy a esperar la falsa generalización es clara. Sin duda, voy a esperar que Aldo dé su respuesta al respecto. ¿Qué piensas tú, Aldo? Bueno, coincido en ciertas cosas y no con José. La parte económica de aporte al Perú. El BBVA sacó un estudio hace 1 año o 2, no recuerdo, donde en efecto se demostró que nosotros habíamos aportado el 1% del Producto Interno Bruto del Perú. Entonces nosotros ya hemos pagado con creces económicamente nuestra estadía acá. Eso es 1. 2, la inversión de educación y salud para los venezolanos es muy, muy baja, que afectaría en gran medida el presupuesto de salud. Obviamente, y eso lo entiendo,
comparto con él la parte económica de que molesta de que igual haya carga de gasto público en esto, pero ya nosotros lo hemos aportado con el 1% del Producto Interno Bruto. Esos datos están en el estudio del BBVA. Y que pocos son los venezolanos que tienen acceso a la salud estatal peruana. Eso es algo también que hay que destacar. Eso por esa parte. Por la otra parte, con el tema de la entrada de venezolanos de forma irregular. Ok, aquí hay dos cosas. Uno, sí, en efecto, yo también estoy en contra de que entren de forma irregular. Sin embargo, hay un contexto que ya todos sabemos que es el hambre y la miseria, y la gente se desespera por llegar acá, que fue lo que pasó hace poco con unos haitianos, si mal no recuerdo, que entraron de forma violenta para buscar nuevas oportunidades acá. Sin embargo, hay otro tema importante, que es la corrupción de los militares y puestos fronterizos de las autoridades peruanas. Se ha descubierto que, eso fue hace 2 semanas, no, perdón, hace días, de que los coyotes están pagando $400 a los militares y puestos fronterizos para que dejen pasar a estos inmigrantes. Entonces creo que hay de parte y parte responsabilidades, ¿no? En cuanto a lo económico del envío de dinero, es relativo. ¿Por qué? Porque el dinero sigue quedándose acá y la gente sigue gastándolo acá. Yo entiendo perfectamente, de hecho, en diciembre tú ves que el dólar sube en general debido a la gran demanda, al gran envío que hay de remesas hacia el extranjero. Eso pasa muchísimo acá. Pero nosotros no afectamos en gran medida la parte económica, porque como te digo, nos estamos pagando muchísimo y los que estamos de forma legal, con nuestros papeles en regla y que estamos en contrato, nos quitan un impuesto por ser extranjeros, si mal no recuerdo es el 34% por ser extranjeros. Aparte de eso, de cumplir las cuotas de contratación legal. Es decir, nosotros estamos pagando muchísimo y sí pagamos impuestos porque pagamos IGB. Aparte de eso, pagamos el impuesto de consumo selectivo, pagamos el uso de plástico. O sea, nosotros no nos esquivamos el impuesto. Porque si lo vamos, entonces también podríamos hablarlo de la cantidad de gente, que es el 75% de este país, que no paga impuestos y que no está formal. ¿Me entiendes? Bueno, no es el país de ellos. En el tema de la inseguridad, yo también estoy en contra. Sin embargo, aquí hay un dato importante y ya termino con esto. Según la PNP, el año pasado, de 739,000 denuncias, solamente 1.38% fueron venezolanos, es decir, 10,245 casos. Y de todos los presos que hay en el Perú, que son 95,494, solamente 516 son venezolanos, es decir, el 0.60%. Los medios de comunicación y los políticos están incentivando el famoso argumento del enemigo extranjero, estilo nazi con los judíos o el imperialismo en Cuba. Bueno, nosotros somos el enemigo extranjero y eso lo está llevando Ricardo Belmont, Antauro Humala, por ejemplo. Esteban. Sí. Pensé que ibas a hacer una pregunta. Yo solo tengo un comentario porque creo que tú ibas a hacer otra pregunta, Colina, ¿no? Con el tema de las remesas, ¿no? Que Aldo, y quizás esto es más complicado de explicar por la situación de Venezuela, pero hay algo que Aldo dijo que es muy cierto, que el dinero ese en divisas que se produce en Perú, se queda en Perú, porque la manera de hacer, en Venezuela hay control de cambio, y la manera de hacer las transacciones es justamente de una cuenta de un banco en Perú, por colocar ese ejemplo, hacia otro banco en Perú, y después en Venezuela, una persona que tiene una cuenta en un banco en Venezuela manda esa cantidad en bolívares hacia otro banco en Venezuela. Es decir, la plata nunca sale de Perú y bueno, eso es como no sale tampoco de los Estados Unidos ni de ningún otro país. Eso es con el tema de las remesas. Pero bueno, Colina, tú tienes una pregunta y adelante. Sí, yo le quería preguntar a José Luis, ya que él dice que está de acuerdo, ¿por qué pechar o por qué someter o dejar la responsabilidad en manos de los venezolanos y no en manos de las autoridades? Porque que en cierta forma, a pesar de la respuesta que dio Aldo, en seguridad y educación el Estado le da a los venezolanos, ellos no le ponen una pistola en el pecho para que lo hagan. Entonces es un error del sistema, porque el Estado debería encargarse nada más de atender a sus ciudadanos primero y después al resto. Entonces, ¿por qué pechar o por qué responsabilizar al que viene entrando y no al sistema
que es el que no está funcionando realmente. Igual, entiendo que José Luis es conservador, libertario o derechista. Si yo me gano un dinero, yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. O sea, si yo se lo quiero mandar a mi familia en Venezuela, lo puedo hacer, o si lo quiero invertir en el Perú, lo hago. Entonces, me llama la atención de por qué montarse en ese discurso, y me gustaría escuchar tu respuesta, cuando la falla es evidentemente del sistema, no del que viene entrando. Me considero primero objetivista racionalista antes que libertario conservador, eso sí lo quería aclarar. Yo entiendo la posición, el asunto está en que hemos visto algo que está generándose no desde hace 5, 10 o 20 años, sino algo que está sucediendo hace 2 años, es reciente. O sea, lo que estamos viendo es que el sistema falla, inclusive porque tenemos también esta carga de gran cantidad de inmigrantes, no solo venezolanos, también ahora haitianos, bolivianos, que obviamente no es mucho, pero de cierta manera desestabiliza las instituciones que deberían de priorizar, en este caso, a los que son del Estado, en este caso prioridad para los peruanos. Pero lamentablemente no es así. No es que tampoco sea nacionalista ni que sea xenofóbico. Yo tengo muy buenos amigos venezolanos. El problema está en que están, en cierto modo, perjudicando lo poco que se ha podido construir. Entonces, también a pesar de tener problemas económicos, de que tenemos corrupción en el sector estatal, ahora también estamos viendo mayor ineficiencia en lo que es el salud con la pandemia, pero también estamos viendo mayor ineficiencia en lo que es control en la seguridad. Y esto que está generándose por un incremento en la tasa de robos. Yo vivo en Tacna, que es una ciudad de 400.000 personas y que está muy, muy bien, digamos, cuidada por el mero hecho de tener a vecinos como Chile, quienes necesitan seguridad para venir al país, así como también para comprar y comer. Pero lamentablemente en estos últimos 5 años lo que hemos visto ha sido un incremento en la tasa de inseguridad. No tengo los números, pero ahora se puede ver cosas que antes no veíamos en portadas, ¿no? Asaltos a mano armada, asesinatos, entran a los hogares, a las casas y se roban las cosas, o van a las playas, que son casas que prácticamente solo se habitan en enero, febrero y marzo, en donde llegan las familias y no encuentran absolutamente nada. Y eso es prácticamente todos los días. Y antes no se veía. Obviamente que estamos ante un fenómeno migratorio que no me gusta. Al principio yo creo que si hubiera podido, yo ayudé mucho, estuve en casa a varios gente de Venezuela quienes iban a Chile. Los amigos de Venezuela, muy bien. No es una especie de falsa generalización a decir que todos son para nada. Tampoco sería correcto decir que todos pagan los impuestos y todos son formales, ¿no? Entonces ahí también estaríamos cayendo en una generalización y no es así. Lo que tendría yo que hacer y que compete es defender las instituciones que caracterizan. Y lamentablemente la migración está debilitando estas instituciones, están debilitando la seguridad, la salud en este caso. No es algo que nos guste claramente. Creemos que se puede superar, sí, pero con mayor control, quizá disminuyendo también la asistencia que da el Estado. Eso es lo que también creo que es sumamente importante, y ver de qué forma podremos llegar a sobrellevar esta situación que, hasta donde veo, va a incrementarse mucho más, porque el nivel de ingresos de extranjeros, no solo venezolanos, sino de otras nacionalidades, se está elevando. En Tacna hay muchos venezolanos que están en las calles esperando cruzar a Chile, no pueden hacerlo y se quedan en la ciudad. Antes teníamos en cada cuadra algún chileno hablando, pero ya que no tenemos a los chilenos, estamos viendo muchos venezolanos que no tienen forma de cómo generar ingresos. Estamos en una crisis muy, muy terrible y la delincuencia obviamente es su primera alternativa para generar alimentos para llevarse a la boca o para alimentar a sus familias, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Pero vuelves otra vez a poner la carga del problema sobre el inmigrante y no sobre las instituciones, porque entonces tú dices que roban las casas. No, tú presumes que son venezolanos. ¿Y dónde están las autoridades del país? Lo acabo de decir, no podemos superar un problema institucional con una gran carga de migrantes que están en realidad todos los días delinquiendo. No hay capacidad. Están debilitando las instituciones y eso no lo podemos negar. El índice de inseguridad, de asaltos y todo lo demás que estamos observando ya es elevado. O sea, no lo debilita la incapacidad de la institución, lo debilita el volumen de gente. O sea que si mañana más tarde los peruanos comienzan a procrear y comienzan a aumentar, estarían atentando contra la institucionalidad en tu país. La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con eso. La verdad, pero bueno, lo que yo te estoy mencionando es que es una complementariedad. Esto es algo que no hemos visto antes. Es algo que está sorprendiéndonos mucho, pero que no se debe tapar con un dedo y decir únicamente es el gobierno o el Estado peruano el culpable de todo esto. Nada.
quizá pudiese aceptar un error por haber permitido que se abran las puertas de par en par para permitir a venezolanos ingresar al país. Ahí también diría, es responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en base a un discurso errado, porque no es necesariamente el Estado responsable de esto. Quien es responsable y directo es Hugo Chávez, Nicolás Maduro, claramente. No, por porque les ha supuesto, yo en quitado eso todas estoy las completamente de acuerdo alternativas contigo. somos resultado de esto. Ahora, si vamos a volver a analizar qué está pasando, yo creo que la mejor alternativa para superar esto es generar nuevas fuentes de trabajo que pueda permitirles generar dinero, porque lamentablemente ahora ni siquiera los peruanos tenemos oportunidades laborales. Y ese es el gran problema que estamos atravesando en estos momentos, ¿no? Aldo. Yo entiendo, de verdad que yo entiendo a José cuando dice lo de que se está viendo cosas que no se veían. Yo lo entiendo. Pero también entiendo que son bandas armadas por el régimen con apoyo de sectores políticos dentro del Perú, como por ejemplo Sendero Luminoso, que sigue activo en la zona del Braem, que reciben financiamiento, que reciben armas de parte de Nicolás Maduro, del régimen socialista, para venir a sabotear la comunidad venezolana acá en el Perú y dañar este país. También sé que hay financiamiento de bandas mexicanas hacia el Perú y son con bandas venezolanas. Entonces yo entiendo mucho cuando José Luis dice que se están viendo cosas. ¿Por qué? Porque mira, cuando yo llegué al Perú hace 4 años, discúlpame, el robo más grave era con un cuchillo o que te arrancaban las cosas y salían corriendo. Ahora en Lima, tú descuartizas, ves gente que le agarran la cabeza y le descargan un peine de no sé qué cuántos tiros. O sea, estás viendo lo que nosotros vimos en Venezuela y eso al peruano lo alarma muchísimo. Por eso yo entiendo lo que está José Luis. A eso súmale toda la campaña de medios de desinformación, como por ejemplo, te los nombro algunos: ATV, Perú 21, El Trome, América Noticias, RPP, donde un crimen de un venezolano, por más sencillo que sea, y no lo estoy justificando, ojo con esto, te lo meten toda la semana de titular y te recalcan: venezolano de nacionalidad venezolana, nacido en Venezuela, cortó con un corta uña a una pobre señora, y te clavan la noticia toda la semana, por ejemplo. Pero también hay responsabilidad de las autoridades, porque claro, estamos en Latinoamérica y la corrupción abunda. Mira, yo tengo de vecinos unos venezolanos. El ejemplo lo tengo yo. Tengo de vecinos a unos venezolanos. Hacen escándalo día y noche. Son invivibles. Son muy pocos ciudadanos. De hecho, no son ciudadanos para nada en la concepción de lo que es un ciudadano, de la vida en la polis y el respeto a sus vecinos. No lo son. Yo llamé a la policía y tengo las fotos y se las puedo hacer llegar. Resulta y acontece que la policía se quedó tranquila porque los niños le sacaron unas hamburguesas y los compraron con una hamburguesa. Entonces, caramba, si nosotros los venezolanos también estamos denunciando a estos criminales enviados a los hijos de Chávez, resulta que no tenemos respuesta por el sector policial, porque se venden, los compran, los sobornan. Hay un video de unos motorizados haciendo caballito en la avenida Panamericana y el mismo tipo de tránsito le abría paso y le decía que continuaran, que le siguieran dando, por amor a Dios. Entonces, hay responsabilidad de parte y parte. Por supuesto que hay venezolanos criminales, por supuesto que sí, pero la cuestión es el ensañamiento en los medios de comunicación, por ejemplo. Y esa iba a ser justamente mi última pregunta, ¿no? Lo que pasa es que ya Aldo profundizó en eso, pero sí quiero también la precisión de José Luis. El tema y el papel que han jugado los medios de comunicación en ocultar o masificar y colocar, digamos, más títulos amarillistas en relación a este tema de la inmigración. Si quieres después, Aldo, igual profundizas un poco más, pero José Luis, vamos a empezar contigo. ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación? ¿Han sido responsables o han sido irresponsables? Han sido sensacionalistas. Sí, coincido. Yo también creo que soy víctima. Todos somos víctimas de lo que pretenden los medios de comunicación de embrutecimiento masivo. No necesitan vender portadas.
necesitan asusar a gente, necesitan crear némesis a quienes tengan que atacar y necesitan darle carnecita a los políticos para que se puedan alimentar y proponer algunas propuestas de solución ante un monstruo que inclusive ni siquiera existe, ¿no? O que se puede domar en este caso. Sí coincido en que los medios de comunicación de embrutecimiento masivo, y así me gusta darle ese cliché, porque en realidad están embruteciendo a la gente, tienen gran responsabilidad en las medidas que se están generando a modo de provocar o incentivar xenofobia. Pero es que también hay que entender que ciertos venezolanos con culturas muy diferentes a las nuestras las están provocando, ¿no? Y esto permite que los medios de comunicación se sirvan y generen más y más y más. Es una circularidad de casos, de situaciones que lamentablemente se está alimentando diariamente, puesto que no hay alternativas ni del sector estatal para poder en realidad sobrellevar esta situación. Y se aprovecha gracias a los medios de comunicación masivos. La alternativa quizás sea, nuevamente insisto, en buscar la mejor forma de cómo reducir al Estado también en estas asistencias que están dándole el propio peruano, porque el peruano dice, ya no me das educación y salud antes, porque ahora vienen los venezolanos y les estás priorizando a ellos. Entonces, ¿qué ocurriría si es que dejamos de que el Estado siga dando subvenciones o pagando esto y lo otro? Creo que tendrían menos motivos para quejarse, quizá por ese lado, ¿no? Pero es un fenómeno que no es antiguo, insisto en que es algo nuevo, es por eso que las instituciones aprovechan esto, ¿no? Diariamente, sin mentir, yo que estoy en Tacna, en frontera con Chile, me queda a 41 horas en bus, y Bolivia, La Paz, que me queda 4 o 5 horas en bus, diariamente se ven a venezolanos tratando de cruzar la frontera si no puede. Y se los ven en la misma línea fronteriza, en el propio desierto. Y eso nos dice todos los días. ¿Qué sucede? Que quieren pasar buscando una mejor vida. Y eso es entendible. El factor supervivencia lo comprendemos. Pero no a costa de desprestigio de la vida, de la seguridad de otros. Eso es lo que se tiene que, creo yo, concientizar a la gente en Venezuela y sus propios también, digamos, paisanos, no sé si se dirá lo mismo allá, tendrían también que tener esa responsabilidad. Porque nosotros hemos intentado hablar, estando organizados, tienen sociedades, tienen asociaciones, en tal por lo menos no es muy grande la ciudad, se puede llegar a establecer un diálogo, un consenso con ellos, pero es insuficiente y además lo vas a tener que hacer todos los días. Y así lo hagas todos los días, muchos no van a entender y como no hay fuente de ingreso van a seguir robando. La tarea es muy difícil, pero si no nos quejamos nosotros al menos, nadie se va a dar cuenta de que está sucediendo algo que debería de cambiar ya. Desde al menos de mi posición, yo sí prefiero ser más transparente y decir acá hay un problema, no ocultarlo, y tampoco decir que, pues, que todos son santos. En realidad no todos son santos. Sí lo lamento por quienes han venido a salir adelante y bueno, esperemos que esto se logre superar en el próximo gobierno. Yo imagino que si sustenta mejor la economía como base para el desarrollo, el país iría adelante y todos tendrían puestos de trabajo. Yo creo que la tendencia a la izquierda, al liberalismo, sobre todo fortalecer la economía en el país en el sentido del gobierno, podría ayudar un poco a esto, y eso es sumamente importante. Aldo, yo sé que ya lo tocaste, pero igual profundiza un poco más. El rol de los medios de comunicación. ¿Han sido promotores de esto? ¿Han sido responsables? ¿Qué han hecho? Sí, Esteban, sí ha sido promotor. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, los que te nombré, por ejemplo, son medios de comunicación que no solamente llevan en paralelo la agenda xenofóbica, sino también que son los mismos medios de comunicación que impulsaron a marchar a favor de Vizcarra, pero que luego dijeron no salgan a votar en contra de la cuarentena, y son los mismos que van callando ciertos actos de corrupción de los que les conviene. Esos son los mismos medios, los medios que hoy hablan en contra de los venezolanos, los mismos que defendían a Vizcarra y que asusaban a la gente a marchar y que echaban flores a la famosa generación del Bicentenario, que no fue más que un grupo de jóvenes manipulados. Entonces, realmente sí hay una campaña. Por ejemplo, los cómics que salen en el Trome, te pongo un ejemplo, ponen siempre a la venezolana como prostitutas. Que hay venezolanas prostitutas y que hay delincuencia bastante y trata de blanca de venezolanas prostitutas, sí, claro que lo hay. Como dice Luis, hay un problema y aquí no se puede ocultar. Por supuesto que hay bandas de trata de blanca de venezolanas. Por supuesto que hay. Pero de ahí a que un medio de comunicación
saque todos los días una caricatura donde la veneca es prostituta, oye, ya me parece un abuso, ¿no? Y lo han hecho porque yo mismo escribí un artículo sobre eso. Eso por esa parte. Ahora, con el tema de quiénes son los políticos que están aprovechándose de todo esto, como tenemos a Belmont, por ejemplo. Belmont es un hombre que ha ido de frente con el tema de la xenofobia, y en Taurumal igual. Todos los días en el centro de Lima hay gente vestida de militar, que son paramilitares, que apoyan a Antaurumala con un megáfono amenazando a los venezolanos. A mi pareja la escupieron y la agredieron. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo, simplemente por ser venezolano. Y aquí no se puede decir que la gran mayoría de los venezolanos son delincuentes, porque no lo son. Ya están los datos de la PNP. No son la mayoría. Entonces, aquí tenemos venezolanos emprendiendo, que han montado negocios, que han hecho familias, que existe una transculturización, pero resulta que acontece que los medios de comunicación no sacan eso. Como te digo, los medios de comunicación sostienen la noticia de un crimen venezolano toda una semana, mientras que existe otro crimen peor, independientemente de la nacionalidad. Independientemente, pero ellos se afincan en el tema de Venezuela. ¿Por qué? Porque necesitan alimentar el argumento del venezolano extranjero, del enemigo extranjero, de la política del enemigo extranjero. Por supuesto que hay una campaña xenofóbica. ¿Por qué sacaron el video del muchacho asesinado 2 días, el muchacho Abreu? Orlando Abreu. ¿Por qué lo sacan? Ajá, correcto, Orlando Abreu. Gracias, Colina. ¿Por qué sacan el video de Abreu 2 días después del vacuna gate y comenzó una ola de xenofobia 2 días después del vacuna gate? ¿Por qué están hablando de la entrada irregular de migrantes venezolanos desde hace 2, 3 semanas, cuando es algo que está pasando en el 2019? Eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Por qué tocan todos esos temas antes de una elección presidencial? Bueno, una elección general, porque es también de Congreso. Entonces, eso despierta al que tiene chispa política, al que ha hecho política y sabe de manipulación y ha vivido la izquierda, sabe que ahí hay gato encerrado. Porque, discúlpame, yo vengo denunciando los crímenes de venezolanos desde que llegué. Perjudica a mí, yo que soy legal, yo que soy refugiado político, que estoy en planilla, yo que he estado invirtiendo en el Perú, a mí me perjudica muchísimo, y a mucha gente también la perjudica, a la comunidad venezolana. Entonces, resulta que acontece que explotan el tema de la xenofobia meses antes de la elección. Sacan un video que obviamente iba a conmocionar a la comunidad venezolana 2 días después del vacuna gate. Qué curioso. Y obviamente desde Venezuela, el régimen socialista envía sus videos con sus bandas promocionando que maten a los peruanos. Que yo también lo rechazo, como rechazo lo que le pasó al joven Silvano en Colombia, donde 2 degenerados, porque eso no tiene nombre ni nacionalidad, deberían tener, lanzaron a un joven desde un puente. Eso a mí personalmente me causó indignación, me llenó de ira, me hizo un nudo en la garganta. Pero eso lo sacaron. Pero como te digo, es producto de la campaña que previamente han hecho. Y el régimen venezolano manda. Es curioso que todos los videos de bandas venezolanas y de cosas manipuladas nos lleguen a nosotros en la comunidad venezolana en el Perú desde dentro de Venezuela. A mí mis familiares me mandan los videos. Ay, Aldo, mira, están quemando un venezolano. Le digo, mira, pero es que eso no ha pasado aquí. ¿Dónde tú sacaste eso? No, lo están corriendo aquí en Venezuela, que a ustedes los están empalando y los están matando en el Perú. Eso es falso. Entonces también hay una intención de generar una pugna entre nacionalidades de parte del régimen socialista venezolano y de grupos políticos y medios de comunicación dentro de Venezuela, obviamente la izquierda. Nos queda muy claro que obviamente el responsable de todo esto es el régimen de Venezuela. Les agradezco enormemente a ambos por haber participado en este foro, porque la conclusión está muy clara. Y le agradezco muy tanto a José Luis como a Aldo la claridad y la transparencia con que han expuesto sus puntos. Realmente hay una campaña de xenofobia en contra de Venezuela, es algo que es real. Hay venezolanos que son delincuentes que no pueden ser controlados por las autoridades peruanas, eso también es real. Y lo lamentable de todo esto es que al final del día pagan justos por pecadores. Pagan los venezolanos honestos, porque Orlando Abreu era un venezolano honesto, no era un delincuente. Y también pagan los peruanos que son honestos. Eso es una gran realidad y es hora de tomarlo en cuenta. Muchas gracias a
a José Luis y a Aldo por haber participado. Esteban, Colina, quería decir algo antes de terminar. Quería decir algo de la realidad del día a día en Lima. Nosotros acá no estamos siendo hostigados por el ciudadano de a pie. De hecho, el ciudadano de a pie también ha visto la campaña y la ha rechazado. Ojo con esto. Importante eso, ¿no? Porque también se ha tratado de generar esa matriz también contraria, ¿no? De que el peruano es xenofóbico y el peruano es el venezolano. Y yo también, y por eso es que estamos haciendo ese foro. Yo lo discutía con Colina en privado. Yo le dije, mira, si eso fuese así, ya estuviésemos en una guerra civil y eso sí estuviese saliendo en absolutamente todas partes. Mi mensaje es el que siempre me han dado y que siempre hemos conversado también. Ha existido casos aislados de xenofobia. Sí. Que ha existido, como el repartidor de Globo, que lo amenazaron por ser venezolano con una pistola en San Isidro, en Miraflores o San Isidro, no recuerdo. Se han existido casos, pero son aislados. El común denominador de los peruanos no son xenofóbicos y no andan rechazándonos, ni amenazándonos, ni nada por el estilo. Importante destacar eso, y mi mensaje es el que siempre me han dado, Colina, que yo sé que tú vas a estar muy de acuerdo con esto, y es que nosotros como venezolanos que estamos llegando a la casa ajena, tenemos que comportarnos mejor que el nacional y tenemos que ser los primeros en denunciar los malos comportamientos y los crímenes de los otros venezolanos que son los que están manchando nuestra imagen. Yo ahí sí estoy de acuerdo y creo que todos los panelistas de este gran foro, que de verdad les agradezco que hayan participado con nosotros, vamos a estar de acuerdo. Bueno. Muchas gracias, José Luis. Así es. Además, por tu honestidad y por tu transparencia al dar las ideas. Muchas gracias, Aldo, por un análisis bastante extenso, pero detallado de toda la situación. Y bueno, Colina, a ti también muchas gracias por este espacio. Gracias. Solo para terminar, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo en lo personal, como mencionaba, no soy xenofóbico y también no tengo actitudes contra los migrantes. Como mencionaba, tengo muchos amigos y los respeto más. He hecho mucho por ayudarles también. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.